Hola, hola, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos, esperando que estén bien. Buenas noches. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos, esperando que estén bien todos. Por aquí ya vemos a quién conectada, la hermana Chely, el hermano Juan Manuel. Muy buenas noches. Bueno, hermanos amados, entonces, bueno, las disculpas del caso, la verdad les soy honesto, se me pasó por completo. Hola David, el Señor Jesús te bendiga. Se me pasó por completo, estaba estudiando, entonces bueno, de alguna manera me concentré tanto, estaba más concentrado que un cubo Maggi, estudiando y bueno, entonces se me fue por completo la enseñanza. Disculpen de todas maneras, bueno, pero lo más importante es que ya, aquí estamos y no pasa nada y entonces como les digo, pues precisamente era estudiando que andaba para que entonces de todas maneras se vean entonces los resultados. Bien, amados hermanos, entonces comencemos bien, no dilatemos más este resumen como tal de lo que es el capítulo 3 de la carta a los Efesios y vamos entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos podemos venir puestos de acuerdo delante de ti, Padre, reconociendo y confesando tu deidad y exclusividad como el único Dios verdadero, creador del cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús, el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente, Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar, Padre nuestro, que es y ha sido, Señor, gracias a tu misericordia, a tu amor y a tu bondad, a esa fe salvadora, Señor, que has puesto y has dado a cada uno de nosotros en tu Hijo Jesucristo, que hoy podemos, Señor, tener esta comunión contigo, compartir y disfrutar de tu santidad y decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro, que no hay nada que hayamos hecho o dejado de hacer, que no son nuestras propias justas obras o injustas las que nos permiten o nos impiden acercarnos delante de ti, sino justificados únicamente por la fe que tú mismo nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Hoy tenemos, Señor, este gran privilegio y estamos delante de ti, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por esta salvación tan grande, porque esta vida, 1000 vidas no serían suficientes para pagar, Señor, este gran privilegio, Padre nuestro. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, también puestos de acuerdo, yo y mis hermanos venimos en esta hora delante de ti pidiendo, Padre, que obres con tu Santo Espíritu y que traiga, Señor, la revelación tuya a través de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Que podamos, Señor, así conforme a tu deseo, a tu voluntad, conocerte y entenderte mejor, Padre, para poder servirte, amarte y glorificarte mejor siempre en todo lo que hagamos, Padre nuestro. Obra con tu Espíritu Santo, ábrenos las Escrituras, manifiéstate, Señor, a través de ellas nuestras vidas. Permítenos, Señor, por medio de ellas comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos, Dios bendito, y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, solamente déjenme aquí un minuto ver si sí, está aquí ya grabando lo que es el audio para el WhatsApp. Y bueno, vamos, entonces, bien, vamos a hacer ese resumen con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, de lo que es entonces ese capítulo 3 de la carta a los Efesios, donde, bueno, entonces, recordemos brevemente. En el capítulo 1 vemos donde está manifestado el plan eterno de redención de nuestro Dios y Padre, llevado a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, y ahí estamos teniendo acceso a él, conocimiento, por medio de esa revelación del Espíritu Santo, entonces a su siervo, los apóstoles y los profetas. Sobre esa revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo por medio de su Santo Espíritu, a los apóstoles y a los profetas, a esos vasos, a esos instrumentos escogidos por Él, para que entonces escriban y manifiesten su verdad de manera entonces escrita y la conviertan en esto, en un libro, en la Biblia, para que a través de él entonces nosotros adquiramos esa sabiduría y ese conocimiento, ese entendimiento suyo. Porque al igual que entonces de cualquier cosa que usted y yo hablemos, queramos entonces aprender, conocer y entender en este mundo,
todo pues es, y lo hacemos a través entonces de libros, ¿ven? De libros. Al igual entonces, digámoslo así, la Biblia nos enseña de que la entonces revelación de Dios acerca de sí mismo está entonces por medio de la Escritura, y pues que entonces nosotros tenemos claro que que esa, digamos, escritura o ese conocimiento y entendimiento acerca de Dios es o ocurre por medio de la fe, a través de entonces la revelación de Dios, de su palabra. Bien, entonces en el capítulo 1 vemos ese plan revelado de redención, y en el capítulo 2, 3 estamos entonces viendo como tal entonces la explicación, lo que sería entonces, digamos, el conocimiento, la explicación o el conocimiento doctrinal acerca de cómo es que entonces Dios está llevando a cabo ese plan. En el capítulo entonces 3, lo primero que vimos durante esta semana fue entonces, el testimonio que el hermano Pablo está dando acerca de cómo él entonces efectivamente fue llamado por la gracia de Dios, y pues entonces para manifestar ese, digamos, plan eterno de redención, de salvación de Dios, y que ese plan entonces se está llevando a cabo o se está cumpliendo en no solamente los que son, digamos, los descendientes según la carne de Abraham, sino que los que son verdaderamente descendientes de Abraham, entonces son los que son descendientes de la fe de Abraham. Romanos, miremoslo para que nuevamente retomemos el entendimiento. Capítulo 4. Romanos capítulo 4, entonces dice que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fuera justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos de manera maravillosa, recuerden, hemos entonces aprendido acerca de Dios y de los pactos de Dios dados y manifestados en la Biblia. Y entonces tenemos ese, digamos, antiguo pacto, ese primer pacto que es el pacto, recuerden, de las obras. Y ese primer pacto, entonces, de las obras es como tal instaurado en el huerto del Edén. Ahí es donde entonces usted y yo vemos ese primer pacto de Dios con el hombre, y que lo conocemos o lo llamamos el pacto entonces de las obras, donde efectivamente el hombre está entonces está permaneciendo en ese estado de justicia delante de Dios por medio de la obediencia a su palabra. ¿Ven? Entonces, muy importante, que es entonces el pacto de las obras, o también comúnmente llamado como la ley. Y eso es entonces importante que haya claridad con respecto a que la ley fue dada en el huerto del Edén. Después entonces vemos cómo precisamente esa ley está haciendo, o digámoslo así, se está manifestando nuevamente, ahora expresada a través de los que son de los 10 mandamientos o del decálogo en el huerto digamos en el monte Sinaí, por medio de Moisés, a través de Moisés al pueblo de Israel. Pero entonces es básicamente, recuerden, ese pacto como tal, el pacto entonces lo llamamos de las obras, porque es el pacto entonces donde Dios, el hombre está permaneciendo en estado de justicia delante de él, está siendo justificado delante de él por medio de la obediencia, a través de la obediencia a el mandamiento. Pero
igual, entonces, como vemos y entendemos en Génesis, nos damos cuenta de que por la caída del hombre, ese pacto es transgredido. Desde ahí usted y yo lo podemos ver. ¿Ve? Por eso el testimonio que ya encontramos es que efectivamente el hombre no es o no puede ser justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley o el pacto de las obras, porque el hombre, entonces tenemos el testimonio de que no solamente el hombre entonces fracasa en ese pacto de las obras en el huerto, sino también vemos el ejemplo en el mismo pueblo de Israel fracasando en el intento de guardarlo o de cumplirlo. ¿Ve? Entonces ahí está el testimonio de Dios acerca de que efectivamente ese pacto, digamos como tal, de las obras, en ese pacto de las obras, según ese pacto de las obras, y donde entonces, como dice, no hubiera procurado Dios uno nuevo, entonces finalmente el hombre, todo el ser humano, todo el género humano estaría condenado delante de él y, digamos, condenado a estar eternamente excluido de su presencia, separado de él, destituido de su gloria, bajo el eterno juicio suyo. Pero, recuerdan, Dios que es rico en misericordia, desde ahí, desde allá, desde el huerto del Edén, desde el principio, está entonces de manera velada, pero ya hoy con el discernimiento y la revelación lo podemos ver claramente anunciando ese nuevo pacto, donde efectivamente vemos cómo en el capítulo 3 se está anunciando de que ese descendiente de la mujer, entonces llegará un momento donde aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ahí está, digamos, en la sombra. Después ahí usted y yo vemos entonces como en ese caso el papá de Set, de Noé le pone, digamos, ¿cómo se llama? Noé pone a su nombre Set, y después vemos como el papá de Noé le pone Noé, y ahí va entonces ese pacto ya, nuevo pacto generándose, no viéndose aún claramente. Y después vemos finalmente en Abraham, ya como tal ese pacto, entonces manifestado, entonces de forma ya más clara. Y ese pacto entonces ahora es que la justicia de Dios es por la fe y no por obras. Y entonces creyó Abraham a Moisés y le fue contado como justicia. Esa es entonces la sombra. ¿Y que entonces en qué fue lo que creyó Abraham? ¿Recuerdan? En el Hijo. En el Hijo. La promesa entonces de que iba entonces a darle un hijo. ¿Qué un hijo? ¿Qué un hijo? Ok, esa es la sombra. Entonces por eso leímos ahí, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y después entonces vamos aquí mismo, en el mismo 3, Romanos, pero en el 13, estamos en Romanos 4, en el 13 dice, porque no por la ley le fue dada, no por el pacto de las obras le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque los que son de la ley, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, o bien, aquí es, escuchen bien, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Aquí está. ¿Ven?
como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Este es importante. Este entendimiento es entonces importante, que esa promesa es que los que son, o somos en este caso ya descendientes de Abraham, somos los que realmente entonces es por la promesa. Y esa promesa entonces es el pacto de la gracia, de la justificación delante de Dios, no por obras, sino por fe en Jesucristo, en el Hijo. En, ojo, mucha atención, sí, obra, pero no en su propia obra, no en nuestra propia obra, sino en la obra de Jesucristo, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerde, cuando entonces, si la Biblia habla acerca de que la salvación es por obras, entonces sí. Pero, mucha atención, por la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la única verdadera obra que el Padre está considerando y está tomando en cuenta, y que precisamente pues porque el Padre está considerando y está tomando en cuenta esa obra de su Hijo Jesucristo desde antes entonces de la fundación del mundo, por eso entonces a los que por los que él iba entonces a venir a morir, los está y los predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Basado en qué? ¿En qué conocimiento Dios? En el conocimiento de que efectivamente su Hijo Jesucristo sí iba a venir a cumplir entonces y a obedecer y a glorificar a Él a una costa de su propia vida, aún estando en la semejanza de la debilidad de la carne del hombre. Eso es entonces muy importante, porque eso derriba todo argumento acerca de que entonces efectivamente Dios está viendo desde antes de la fundación del mundo la obra de alguien o de alguno aparte de la de su Hijo Jesucristo. Ese, digamos, entendimiento debe ser completamente desarraigado por completo de nuestros corazones, de nuestras mentes. Sí está viendo la obra el Padre, pero del Hijo. Esa es la obra en la que el Padre se está enfocando. El Padre no está viendo lo que usted o yo íbamos a hacer o lo que fulano iba a hacer, porque entonces ya de antemano Dios sabía que efectivamente todos a una se iban a desviar, que crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí para que se cumpla lo que está escrito en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero Dios sí está viendo claramente entonces a su Hijo Jesucristo, al amado en el cual Él tiene toda complacencia, como efectivamente conforme a lo que entonces Él pactó con Él. O sea, el Padre pactó con el Hijo y el Hijo pactó con Él. Muy importante, todo el tiempo volvemos al Salmo 89, donde vemos entonces ese pacto, digamos, de la gracia, o ese pacto entonces también, ¿cómo? ¿Se acuerda? ¿Cómo lo encontramos? ¿Alguien? Bueno, entonces, mientras vamos manejándolo, yo sé, mucha información, pero veámoslo en Isaías también, ¿cómo lo conocemos? Que lo hemos visto, pero lo podemos volver a ver sin problema, no pasa nada. Isaías 50. Y 5. ¿Lo tienen? Isaías 55. Entonces, capítulo 55, versículo desde el 3, pero bueno, importante también verlo desde el primero, desde el 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Inclinad vuestro oído, venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y maestro a las naciones. He aquí llamarás, o sea, nuestro Señor Jesucristo le está hablando, he aquí llamarás gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Ven qué maravilloso? He aquí llamarás gente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo y ellas me siguen. Y entonces otra vez aquí habla acerca del oído, y entonces recordemos, no nos vamos lejos, aquí mismo en el 50, otra vez con el entendimiento. Si ve que a todos los llamados, acuérdense, el llamado general y el llamado específico. Isaías 50, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Recuerdan nuestro Señor Jesucristo? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y por qué a nosotros, por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros es dado entender los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo, ¿qué? 12. Sí, vengan a ver si no estoy, que no estamos diciendo cosas que no son. Reconfirmemos. Capítulo 13, perdón. Entonces, recuerdan, el capítulo 13, versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, no les es dado. Pero, entonces, por medio de la parábola, uno pensaría, no, las parábolas son para explicar mejor la verdad. Sí, pero también es para esconder la verdad. Para, entonces, esconder la verdad, y por medio de ella explicar la verdad a sus escogidos, a los que tienen oídos para oír, a los cuales él mismo les ha dado oídos para oír. ¿Recuerdan? Deuteronomio también ahí nos está hablando. Bueno, en fin, ya tenemos ese testimonio. ¿Ve? Que es entonces a los que han experimentado esa nueva naturaleza, esa regeneración, ese nuevo nacimiento, que ahora entonces están vivos entre los muertos y tienen oídos para oír. Porque los muertos, digamos, no pueden oír. Llegará el momento, dice Juan 3, Juan 5, los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán. Bien, todo eso lo tenemos entonces, claro, pero maravilloso. Entonces también llamamos a ese pacto de la gracia, ese nuevo pacto. ¿Pacto cómo? Eterno. Porque es acuérdese, desde la eternidad. Desde la eternidad. Y no está haciendo en ese pacto nada más y nada menos que entre el pacto intertrinitario, llamémoslo así, donde siendo entre el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, y del cual el que está dando el testimonio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está dando testimonio. Ahí estaba como, digamos, testigo el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que da testimonio. ¿Bien? Entonces, bueno, perfecto, maravilloso. Y que entonces, bien, entendemos que ya una y otra vez, con claridad, que son los de la fe, los que son descendientes de Abraham, y que ahora entonces en ese pacto eterno, el pacto de la gracia, participan de ese pacto no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y que eso es, y había sido un ¿qué? Misterio, oculto, que antes no se dio a conocer. Y si vemos entonces, y vamos allí, nos damos cuenta cómo, digamos, de alguna manera, vemos esa, digamos, redención o esa salvación desde antes de ese, digamos, de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, y de que, digamos, se instaurara como tal ese nuevo pacto
así como él lo dijo, y en la última cena vemos entonces, levantó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces vemos cómo ese pacto, digamos, se formaliza y se instaura, ya es a través de la venida y de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su ascensión al cielo, pero en la sombra, también recuerden, esa salvación, ese plan eterno de salvación está manifestado desde el principio. Desde el principio, y es a partir entonces hablamos de cuándo, de Abraham, al que se le dio el pacto. Por eso dice ahí en Pedro que nuestro Señor Jesucristo, cuando entonces murió, descendió a las partes más profundas y allí les predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Esto es a los que, recuerdan, vamos a mirarlo, recuerdan, no, este concepto vamos a aclararlo en Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, yo tengo, ¿cómo es que se llama? De todas las cositas que tengo, pero esa, ¿cómo es ese específico? Dislexia, ¿eh? Confúndola con una con la otra, la primera con la segunda. Entonces, tenemos el testimonio, capítulo 3, entonces, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, dije, versículo 18, perdón, no les había dicho correctamente. Siempre estamos atrasaditos, pero ya entendí que, bueno, empezamos 15 minutos después porque se me acabó, pero fue que pues me atrasé y ya les pedí las disculpas del caso, porque empezamos tardecitos, pero estaba realmente concentrado estudiando. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces aclara, escuchen bien, el padecimiento de Jesucristo por los pecados. Deja claro que es entonces a través y por medio de esa obra expiatoria de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se está instaurando ese nuevo pacto, o ese pacto eterno, o ese pacto de la gracia está basado en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy importante, acuérdense, cuando pensemos en que si la salvación es por obras, entonces sí, pero por la del Hijo. Por la del Hijo, eso es entonces vital. No por la nuestra, sino por la suya. Pero la obra suya es la que por gracia, en la justicia de la justificación, el Padre nos está imputando a nosotros. Manejarlo. Acuérdese. Repito y repita, se fueron a bañar, se ahogó, repito, ¿quién quedó? Repita. Y entonces volvemos y repetimos y una y otra vez los conceptos para que están entonces por medio de esas repeticiones que se aprende. Así es la forma, la manera entonces. Y esa es la verdad de Dios y pues para eso estamos, para proclamar y predicar la verdad. Y entonces una y otra vez estamos entonces, porque esa es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es donde se predica y se explica y se enseña la verdad de Dios. Y no hay lugar para otra cosa que no sea eso. Entonces, bien, en el cual también, o sea, entonces, vivificado en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, como una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, ¿ven? Pero estas personas que fueron pocas y salvadas por agua, al igual que todos los que reciban esa gracia salvadora, han sido y están siendo predestinados desde antes de la fundación del mundo para que por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es entonces importante, mis amados hermanos, porque entonces, aunque en sí como tal, decía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no vemos, ese nuevo pacto lo vemos instaurado a través de la vida y obra y manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios, no quiere decir
no, que antes hubiera una justificación por las obras como tal, o que alguien hubiera podido o fuera a ser salvo por otra justicia diferente a la fe en Jesucristo. Sino que estos entonces, antes, ¿sí? Estos de Noé, están hablando acerca de los de antes de Abraham, de esos descendientes incluso de esos 8 y todos los de antes de Abraham, de que a Abraham fue dada la promesa, ¿se acuerdan? Entonces a todos esos antes de Abraham es a los que efectivamente nuestro Señor Jesucristo va. Y entonces, como dice claramente, a los que en otro tiempo desobedecieron, una vez fue y les ¿qué? Perdón, en el 19 les predicó. De manera que entonces todos los salvos están siendo o han sido predestinados y están alcanzando esa salvación por medio de la obra de Dios, a través de, por el Espíritu Santo, regenerarlos y darles el don de la fe por medio de la obra, de la fe en la obra en Jesucristo, en el Hijo, por el Evangelio. En el Evangelio está en el Antiguo Testamento, acuérdense. Desde el Antiguo Testamento está el Evangelio, está oculto. Está oculto. Pero entonces aquí en el versículo, volviendo al Efesios en el capítulo 3, vemos entonces que ese evangelio está oculto en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento está. No hay otra salvación, no hay. No hay salvación por obras, no existe, ninguno puede o va a ser salvo, justificado por las obras, ninguno se puede justificar, ya que por las obras ninguno se puede justificar delante de Dios. Romanos, veámoslo nuevamente para que tengamos entonces el testimonio de la Escritura, porque pues, a veces no, entonces se nos pasan, porque son de verdad mucho. Entonces, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Ok? Entonces las obras de la ley no hay que confundirse y ver como tal las obras de la ley únicamente expresada en el monte Sinaí a través del Decálogo, que es entonces ya esa segunda, digamos, entrega de mandamiento, y ya donde pues está entonces no tan, llamémoslo simple, como en el huerto, que es únicamente del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, sino que ya está entonces ese conocimiento del bien y del mal dado de manera más, llamémoslo, como más evidente, más claro a qué es lo que entonces Dios se está refiriendo, o es entonces ética y moralmente correcto para Dios, y qué es lo que entonces no es ética y moralmente correcto para Dios. Entonces, no matarás. Entonces, ¿qué es lo que es el bien? No matar. ¿Y qué es lo que es el mal? ¿Qué es lo que Dios entonces considera que está bien? No matar. Y si Dios considera que está bien no matar, es porque entonces, ¿qué es lo que está mal? Matar. No mentir. Es lo que Dios ética y moralmente es correcto delante de Dios. Mentir está mal. Ética y moralmente es entonces mal para Dios. Acuérdese que es la ley de Dios. ¿Ven? Y que entonces, no. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Adán y Eva, ni sus descendientes, pueden justificarse, porque no hay ni aún uno. No os dio a vosotros Moisés entonces la ley y ninguno la cumple, le está diciendo a los judíos, y ya esa sí es entonces la ley manifestada, expresada en los 10 mandamientos. Pero no hay justificación por las obras de la ley. Ningún hombre puede justificarse por su propia justicia delante de Dios. Nadie. Entonces, bueno, aquí en el
volviendo a Efesios, entonces capítulo 3, ese evangelio está oculto. Ese pacto de la gracia está oculto en el Antiguo Testamento. Pero que ahora entonces Dios le plació en su voluntad revelárselo a través de entonces el Espíritu Santo a nuestro amado hermano Pablo. Y él entonces tiene esa autoridad apostólica para predicarlo y enseñarlo. Y que entonces esa revelación de ese evangelio oculto en el antiguo pacto es que finalmente los gentiles, los no judíos, también hacen entonces por el evangelio parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Pero eso está, recuerden, velado. Pero a él, entonces, como dice claramente, el misterio, leyendo en el 3, en el 4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ven? Entonces, que por medio de el escuchar y obedecer al Evangelio, tanto entonces como judíos como no judíos participan de esa promesa, de ese pacto de la gracia. Que entonces ahora, entonces no solamente los de la ley, los de la circuncisión son descendientes de Abraham, es para ellos la promesa, sino para los que no son de la circuncisión, de la incircuncisión, participan. Todo esa es la explicación y usted lo va a ver en Romanos de manera, usted y yo, pues lo vemos en el Evangelio. No, claro, está velado todavía. Tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo llamar. Juan 17, entonces no te ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de estos. ¿Ve? Todo eso entonces está de manera entonces no todavía clara, revelada. Ahora entonces ya viene el Espíritu Santo y entonces por medio de, como dice claramente, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ven? Y que entonces, bien, eso es lo que entonces ahora tenemos entonces el entendimiento de esa revelación, de ese, digamos entonces, plan maravilloso de Dios, de también por medio del Evangelio incorporar en el cuerpo de Cristo a nosotros, a los gentiles. Bien, y que entonces ya, después entonces en la doxología, llamémoslo así, o es doxología, quiere decir entonces en la exaltación a Dios y en la oración y en su, digamos, oración pidiendo para que entonces ese conocimiento que ha dado, pero aquí en el 3 ya lo vemos, no solamente en el 3, perdón, a partir del versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Entonces, no solamente está hablando acerca, escuchen bien, de lo que estamos leyendo en el capítulo 3, del versículo 1 al 10 y al 13, sino ya está haciendo en sí un resumen. Por esta causa doblo mis rodillas, entonces es por lo que venimos entonces, se viene hablando desde el capítulo 2, donde comienza él mismo, porque acuérdense, el mismo hermano Pablo, a entonces los mismos gentiles de la iglesia que están en Éfeso, a los cuales está ya desde el capítulo 2 dándoles la explicación de cómo ese plan maravilloso de Dios, que está en el capítulo 1, es que se está entonces llevando a cabo. Entonces, aquí en el final, en el amor que excede a todo, donde tiene el título El amor que excede a todo conocimiento,
Él le comienza por entonces decir que el motivo, la razón por la cual él primero glorifica a Dios y ora y le pide a Dios es para que entonces efectivamente sea revelado ese amor de Dios que excede todo conocimiento por medio de Jesucristo a la iglesia, y que a través entonces de la iglesia sea manifestado. Entonces, el amor de Dios, ¿eh? El amor de Dios es expresado y manifestado en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Ve? La manifestación del amor de Dios, del Padre, es en el Hijo. Y habla acerca de que el amor de Dios ha sido y es derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Aquí lo encontramos en el 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Por su Espíritu. Entonces, el amor del Padre a través del Hijo revelado en nuestros corazones por el Espíritu. Ahí vemos entonces la Trinidad en Dios, toda involucrada en ese plan glorioso y maravilloso de salvación, de redención. Pero que entonces, con el entendimiento, otra vez, volvemos y retomamos, en que es en el Hijo, en quien gira, alrededor, de quien gira toda esa obra gloriosa y maravillosa. Entonces el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 16, hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, entonces dice, cuando venga el Espíritu, Él, ¿qué? Me glorificará. Veámoslo, retomémoslo, siempre, perdón, nuevamente viendo y apoyando ese conocimiento y ese entendimiento que tenemos, por fe lo hemos recibido. A través de la fe llevamos el conocimiento, adquirimos ese conocimiento. Pero el hecho de que sea un acto de fe no quiere decir que no esté sustentado en una verdad. Esa es la diferencia, escúcheme bien, entre nuestra teología, la teología cristiana, que está entonces basada precisamente en un dogma de fe, pero un dogma de fe que tiene el principio en la palabra escrita. No es algo que es o que no proviene de la palabra escrita. Entonces, ese, digamos, no es un conocimiento. Ese, digamos, ese dogma de, como tal de fe y no está sentado, y si es un dogma de fe y no está, digamos, sustentado por la fe y revelado a través del Espíritu Santo en la palabra, entonces finalmente eso es religiosidad. Mitos y leyendas y costumbres de hombres y mandamientos de hombres y herejías. ¿Por qué? Porque entonces ese conocimiento y esa sabiduría no proviene, sino proviene de la Biblia, de la palabra escrita. Y de ahí es tomada por el Espíritu Santo, porque ahí dice, entonces leámoslo en Juan mismo 16. Juan 16, capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Acuérdense, Él guiará a toda la verdad. Juan 17, 17. Otra vez, rápido, retomamos los conceptos. Repasamos, los conceptos. Juan 17, 17. Orando Jesucristo, el Hijo, orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Él os guiará a la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Ojo, Él, o sea, el Espíritu de verdad, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ojo, siempre. Después Juan capítulo mismo, hay 17, el Hijo orando al Padre, en el versículo
perdón que lo pasé, pero ahí mismo en el versículo 17, versículo en el 1, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Hijo ora al Padre para que lo glorifique. ¿Por qué? ¿O para qué? Ya hemos visto y hemos entonces en el Evangelio el mismo Hijo está diciéndonos que Él no busca su propia gloria, que Él ha descendido del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, de que el que busca no la gloria suya, sino la del que lo envió, ese es verdadero. Sin embargo, aquí vemos entonces diciéndole al Hijo, orando al Padre, que lo glorifique. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo soy el camino. La forma, la manera como entonces, la manera y la forma como el Padre es glorificado es a través del Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma que el Padre, el Dios Santo, reciba la gloria, y todo lo hizo por Él y para Él, para su gloria, es por medio del Hijo y a través del Hijo. El Padre es glorificado en el Hijo. Y el Hijo es glorificado en el Padre, perdón, y el Hijo a través es glorificado en el Padre. Y el Padre es glorificado en el Hijo, perdón. Siempre. Por eso entonces el objeto de nuestra fe en sí, como tal, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso somos cristianos. Por eso somos cristianos. La fe que nosotros hemos recibido como tal, entonces es y ha sido dada por el Padre, revelada por el Espíritu Santo, en el Hijo. En el Hijo. En el Hijo. En el Hijo. Por eso entonces dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Porque el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Estos tiempos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo, el que se rehúsa a creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque en Él todas las promesas, en el Hijo, las promesas de Dios son en Él el sí y en Él amén. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces todo el tiempo, aquí lo que está diciendo entonces precisamente el apóstol es manifestándonos que ha sido y esta gracia y todo ese plan maravilloso de Dios en sus escogidos está haciendo y se está llevando a cabo por medio de Jesucristo. En Jesucristo, a través de Jesucristo. Y es entonces en ese evangelio glorioso de Jesucristo, de que entonces Dios envió a su Hijo al mundo a morir, a vivir, a morir y a resucitar y a derramar su sangre, para que por medio de Él, entonces y a través de Él, nosotros recibiéramos el perdón, la salvación y la vida eterna. Y que eso es entonces lo que como cristianos nos hace llena el Espíritu Santo ahora de gozo y de alegría y de felicidad y de regocijo y de gratitud nuestro corazón, y todo eso se traduce en una sola cosa: amamos a Jesucristo. Amamos a Jesucristo con todo nuestro ser. Pero ¿en qué o de dónde proviene ese amor? ¿Recuerdan? Juan 4:19, nuevamente. Estamos haciendo el resumen y todo esto es lo que hemos hablado durante toda esta semana. Ya casi resumiendo, resumiéndonos para Primera de Juan, Primera de Juan, ¿cierto?
Pero lo podemos ver incluso desde el día de... Ay, no, es que es tan maravilloso que hay que verlo, habría que verlo desde el 4, pero desde el 7. Pero es muy largo, bueno, pero bueno, entonces... Pero veámoslo, rápidamente lo voy a leer y pues voy a tratar de leerlo, aunque sea rápido, bien, para que haya comprensión. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oh, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ven? Esto es maravilloso. Por eso dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 16, y yo no rogaré al Padre, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Porque es el amor de Dios el que ha sido y es derramado en nuestros corazones por Jesucristo. Acuérdense, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Y nosotros hemos visto y testificamos, escuchen bien el testimonio para que entonces haya claridad y coherencia en todo lo que está entonces hablando acerca del amor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Otra vez, entonces, el Salvador del mundo. Está haciendo referencia a llamar a su nombre Jesús. Porque Él salvará, ¿qué? A su pueblo de los pecados. Mateo, capítulo 1. El ángel le dice a María, y llamará su nombre, a José, perdón, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Entonces aquí otra vez con el entendimiento, ya sabemos, el mundo está haciendo referencia otra vez a los que son su pueblo, entre los gentiles, entre los judíos, pero que están muertos en pecados y delitos. Por eso Él es el Salvador. Si no estuvieran en el mundo, no los podría salvar, porque ¿de qué los iba a salvar? Entonces, todo aquel que confiese que Jesús, escuchen bien, es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Como Él es quién? Jesucristo, santo, santo, sin mancha, justo, perfecto ante los ojos del Padre. Así es que estamos, ese es el resultado de la justificación. Acuérdense, hablamos de tres imputaciones, ¿no? Y vimos entonces de esas tres imputaciones y esa imputación entonces de, primeramente, del pecado de Adán a toda la humanidad y de la humanidad a nuestro Señor Jesucristo, y la tercera imputación, la vida perfecta en obediencia al Padre hasta la muerte del Hijo, que ahora entonces es la que está siendo imputada a nosotros. Nuestra injusticia imputada a Él y la justicia suya imputada a nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor, recuerden. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
¿Ven? Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y donde entonces el que efectivamente, acuérdese que vimos claramente allá en Efesios, en el capítulo 3, digamos bien, en el 3 mismo, 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, que esa es una consecuencia de la justificación, de que debemos entonces probarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe, si hemos experimentado y hemos nacido de nuevo y hemos recibido esa fe nuestra, esa fe salvifica que la Biblia da testimonio. ¿Cómo? En que entonces tenemos acceso con confianza al Padre por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Que sabemos que el pecado y la maldad que hay en nuestras vidas es una realidad, pero que si alguno pecare, confesa, digamos, si alguno dijera que no tiene pecado, entonces lo hace a él mentiroso. Y su palabra no está en él. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Y que todas estas cosas os escribimos no para... Y aquí está mismo en Juan antes. Es una secuencia, sino que por el tiempo entonces ya... Para que no pequéis, pero que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. ¿Tiene esa seguridad? ¿Usted tiene esa seguridad? ¿Tiene esa confianza? Puede y entiende y admite que entonces efectivamente sí hay pecado en su vida y hay maldad en su vida, pero que aún así, con todo y eso, usted tiene la confianza plena y la certidumbre de fe en su corazón que puede estar en la presencia de Dios y decirle Abba, Abba Padre, porque su confianza y su esperanza está puesta en Jesucristo, en su Hijo al que Él envió al mundo. Y puede, y con todo el corazón, no tiene temor de presentarse y venir delante de Dios arrepentido para pedirle perdón. El perfecto amor echa fuera todo temor, de donde el que teme aún no ha sido perfeccionado. Entonces no tiene conocimiento correcto de todo el plan de salvación. No le ha sido entonces todo el tiempo, no ha sido revelado, y tiene dudas y hay confusión, no porque precisamente no haya nacido de nuevo, sino porque no ha sido diligente o acaba de nacer de nuevo, o no ha sido diligente en conocer y en estudiar y en escudriñar. Y para eso es que estemos esto, para que haya claridad, porque no quiere decir que no necesariamente no haya nacido de nuevo, sino que entonces efectivamente no tiene entendimiento, claridad acerca de qué es esa obra maravillosa que el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, a través de darle vida y fe, y la fe en Él, está haciendo. Entonces, de donde el que teme también no ha sido aún perfeccionado. Entonces, dos puntos que importantes que tener en cuenta. No ha entendido bien, con claridad, el Evangelio. No le ha quedado todavía claro, bien, de manera clara y precisa, esa obra gloriosa y maravillosa de salvación, de redención, de justificación y de salvación, por medio de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces seguimos y dice en el 19, por fin llegamos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces estamos dando por sentado que en la fe cristiana, el amor cristiano es hacia su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vemos entonces que toda esa comunión, y está hablando acerca de que entonces efectivamente crecimiento en el amor, y empezamos a ver el amor, y el que entonces la terminación, entonces por lo menos aquí mismo en la epístola, adelantándonos un poquito, volviendo a Efesios capítulo 6, pero en el 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Están viendo? Entonces, ese es el, digamos, mismo resumen de lo que estamos haciendo, de lo que está hablando desde aquí, desde el capítulo 3. Y por eso ora, para que haya entonces entendimiento de por qué, que es que entiéndame que uno debe tener claro de que el amor, a diferencia de, digamos, de ese sentimiento, digamos, carnal, terrenal, que existe en nosotros, es muy diferente
Porque la Biblia está diciendo claramente que el amor es una relación y que tiene que y debe haber, efectivamente, uso de todo nuestro ser debe estar implicado en el amar. Debe haber una razón para amar a alguien. Yo no puedo decir, entonces las personas hablan acerca del amor de Dios y entonces, ok, ¿por qué ama a Dios? Entonces muchos van a decir, no, yo le amo a Dios entonces porque me dio la vida, porque me da la salud y porque me da entonces la comida, me da el sustento y hay una gratitud, sí, claro que sí, y entonces esa, digamos, gratitud por esa gracia y bondad general de Dios para con su creación es diferente a la experiencia de la fe cristiana, que es entonces ya, entonces no hablar de amar a Dios porque nos dio la vida de la carne o nos entonces da o nos permite disfrutar de ciertas cosas de bendición en esta vida, sino que esa manifestación, el culmen de esa manifestación del amor suyo es la obra de Jesucristo, su Hijo, al enviarlo a este mundo a morir, a resucitar, a vivir, a morir y a resucitar y a entregar su vida por el pago de nuestros pecados. Esa es la manifestación, la manifestación como tal, grandiosa y maravillosa de lo que en realidad consiste el amor de Dios, en que por medio de Jesucristo está perdonando al hombre sus pecados y está entonces, aún siendo enemigo suyo, adoptándolo como su hijo y dándole entonces los mismos privilegios y los mismos derechos suyos, imputándole a oír su injusticia y a el pecador la justicia de su hijo. Ese es el entendimiento que hay que tener entonces claridad. Y cuando hay ese entendimiento y hay esa claridad, y entonces el Espíritu Santo obra y nos da ese entendimiento, ese conocimiento a través de la palabra escrita, que es de donde estamos tomándolo y de donde lo estoy predicando y enseñando, entonces vemos que sí, que efectivamente esa relación de amor, ese amor que sentimos por Jesucristo, hay motivos para amarlo, tenemos razones muy fuertes y muy de peso. Cuando entonces vemos cómo la Biblia manifiesta el juicio de la ira y el justo juicio de la ira de Dios, y vemos entonces la condenación de los hombres del pecado, y sabemos que de allá, de la escoria, de allí, de la misma, entonces fue que el Señor nos sacó por amor. Entonces empezamos a entender claramente que sí, que hay una razón, verdaderamente una razón para amarlo. Bien, amados hermanos, entonces bien, eso yo creo que entonces en digamos, términos generales es la conclusión, digamos, de lo que es este capítulo, creería yo, de alguna manera, no solamente el 3, sino incluido el 2, donde hasta ahí está como tal todo lo que es la enseñanza doctrinal. ¿Cómo es que ese plan que está en el capítulo 1 se está desarrollando y se está llevando a cabo? Y lo que yo veo y entiendo a partir del capítulo 4 es ya la aplicación práctica de cómo es el plan y el desarrollo y cómo se aplica a nuestras vidas hoy como creyentes. El resultado de ese plan, cómo entonces usted y yo lo vemos con claridad, entonces llevarse a cabo ya en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, en la práctica. O sea, la aplicación, el plan, cómo se efectúa, y ahora vamos a partir del capítulo 4 a ver cómo es que se aplica. Bien, entonces, amados, no les dilato más la cosa, ya pues de verdad que, como les dije, comenzamos tardecito, pero bueno, en fin, entonces lo más importante es que pudimos resumir y bueno, entonces vamos a orar y con la ayuda del Padre. Estamos entonces a partir de las 7:30, 10 de la mañana, ese culto de adoración, estar orando, clamando, pidiendo para que sea el Padre conmoviéndonos, ayudándonos para que de verdad podamos entonces ese día, el día del Señor, vivirlo para Él con todo nuestro corazón y con ánimo y corazón dispuesto, entonces acercarnos no solamente a rendirle el culto, sino poder vivir pues de esa manera en piedad y en justicia y en santidad, servirlo durante todo ese día y que
el Señor nos conmueva para que de verdad entonces con todo temor y con temblor nos podamos presentar delante de Él. Recordarles que ahí pasé la cancioncita en los grupos para pues practicarla y de manera maravillosa tenerla ya bien practicadita y ofrecerla como tal, un canto, una serenata, llamémoslo así, maravilloso, a nuestro Señor Jesucristo, ese día de la Santa Cena, para ya lo que sería el mes de agosto. Bien, hermano, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero como dijo Ernesto, se acabó esto. Vamos a orar juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Padre los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.